Que Dios te bendiga, querido hermano, querida iglesia del Señor, querido amigo, si estás escuchando un mensaje de este tipo por primera vez. Quiero compartir una palabra de Dios diferente de lo que estamos escuchando en este tiempo, ¿no? Acerca de las calamidades, de los juicios de Dios, de la pandemia, de las hecatombes. No, quiero volver a hablar acerca de quién es este Dios que nosotros tenemos, quién es Jesucristo, y una palabra de ánimo, de esperanza, ¿no? Y justamente le titulé el mensaje de hoy, lo que yo deseo, lo que Dios quiere darme y finalmente lo que yo logro conseguir. O sea, uno tiene oraciones. En este momento estamos plagados, ¿sí?, de pedidos de oración. ¿Cuáles son los pedidos de oración? Bueno, los enfermos principalmente que están con COVID y los enfermos que están justamente en terapia intensiva, ¿no? Justamente como familia nos ha tocado pasar un trance de esto. Y bueno, y Dios ha respondido, gracias al Señor, ¿no? Pero también uno está pidiéndole cosas a Dios. Entonces, hay parámetros, ¿no es cierto?, de peticiones. En este momento la gente está pidiendo para que su familiar, su amigo, su pariente esté saliendo de esta terapia intensiva y todo este trance, ¿no? Pero bueno, hay otros que no están atravesando esto, pero también quieren quizás progresar en la vida, tienen peticiones para su familia, para su trabajo, para todo. Y todas esas cosas nosotros le pedimos a Dios y oramos al Señor para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, como dice el Salmo, ¿no? Y a veces lo que yo deseo es una cosa. Lo que Dios realmente tiene destinado, quiere darme, quizás sea otra cosa, quizás sea lo mismo o quizás sea mejor. Y finalmente lo que termino consiguiendo, capaz que es otra cosa distinta. Entonces quiero darte algunas indicaciones de lo que uno pudo ver a través de la palabra de Dios, de qué serían las cosas que nosotros tenemos que hacer para realmente centrar nuestras peticiones, nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere. Y quiero compartirte un pasaje que está en la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Números, acerca del pueblo de Israel, de sus hijos, de su pueblo, ¿no? Y le subtitulé, ¿no es cierto?, al mensaje de hoy, la ingratitud, una acción que impide la bendición de Dios. Y quiero contarte lo que pasó en esta ocasión en el libro de Números. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cadés. Y allí murió María y fue sepultada. María era la esposa de Moisés. Quiero detenerme ahí. María fue la esposa de Moisés, no lo dejes de lado. Llegaron a un lugar, ellos estaban buscando la tierra prometida, Dios los había sacado de la esclavitud a través de Moisés, de Egipto, había hecho grandes maravillas, prodigios con este pueblo, y llegan a un lugar, a otro desierto, en donde, bueno, justamente muere la esposa de Aarón, ¿no? Y acamparon ahí, ¿no es cierto? Allí murió María, dice, y fue sepultada. Y versículo 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Dios. ¿Por qué decían esto? Porque en su momento ya había varias veces que el pueblo se había rebelado contra Dios, en principio porque no le gustaba la comida que les daban, Dios les había dado el maná, no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar, llovía del cielo la comida, pero también se quejaron de eso. También se quejaban de que hacía calor, también se quejaban de que no tenían carne. Y Dios, en su amor y su misericordia, ¿no?, sin enojarse muchas veces, ¿no?, también les otorgaba las cosas. Con Dios tenían todas las necesidades cubiertas, pero ellos parecía una constante la queja, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?, como habían perecido muchos hermanos a causa de la desobediencia de Dios, ellos le decían a Moisés, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Dios a este desierto para que nosotros muramos aquí nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, no es lugar de higueras, de viñas, de granadas, ni aún hay agua para beber. Le decía el pueblo a Moisés, se le quejaba, ¿no? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de oración, de la iglesia, si querés ponerle, ¿no?, a la puerta del templo. Se fueron
y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué pasó cuando Aarón y Moisés se postraron? Dice que la gloria de Dios, el mismo Dios, apareció sobre ellos. Y habló Dios a Moisés y le dijo: toma una vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablen a la peña, a la roca, háblenle a la peña, a la roca, ¿no? A la vista de todo el pueblo, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, de Dios, como él la mandó, y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, Moisés les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas de la roca. Y bebió la congregación y bebieron las bestias o los animales. Pero Jehová Dios le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas van a ser llamadas las aguas de la rencilla, del pleito, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Dios, pero él se santificó en ellos. Una historia que hay aquí en la Biblia de este pueblo obstinado, rebelde, donde había disfrutado muchas veces de las bendiciones de Dios. Dios había respondido la oración, ¿sí? Pero llega cada vez que les venía una dificultad, cada vez que tenían que atravesar una circunstancia adversa diferente. En este caso se encontraron que no tenían agua, ¿no? Siempre lo primero que tenían que hacer era quejarse. ¿Y por qué otra vez nos trajiste acá? Y hay algo que, bueno, yo lo voy a desarrollar, pero hay algo que parece que le molesta mucho a Dios. Cuando uno vuelve para atrás, yo antes estaba mejor, ¿y por qué ahora atravieso estas cosas? Bueno, yo quiero hablarte acerca de algunos principios en los cuales van a atraer y a desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, y a que Dios responda a la oración también que vos y yo tenemos muchas veces, sea la que sea. Sea la que sea de pedir que una persona salga de la terapia intensiva, o sea pedirle a Dios, bueno, el sustento, un mejor trabajo, la paz en la familia. Tantas cosas uno le pide a Dios. Vamos a ser sinceros, a Dios le pedimos muchas cosas, ¿no? A veces son pequeñas, a veces son grandes, a veces no son tan importantes, a veces sí, pero lo cierto es que todos le pedimos a Dios. ¿Cuántas veces quizás le has pedido a Dios poder disfrutar de un tiempo de vacaciones, cuando otros están pidiendo que Dios, por favor, le dé vida a la persona que está en terapia intensiva? No podemos poner una vara sobre lo que le pedimos a Dios. Para algunas personas son cosas importantes y para otras no serán tanto, ¿no? Pero quiero decirte esto. Dios siempre Dios quiere bendecirte, quiere bendecirme, siempre, y darme lo bueno. ¿Por qué? Porque es su pensamiento. El pensamiento de Dios tiene pensamiento. El pensamiento de Dios es darnos cosas buenas. Siempre Dios piensa bien de nosotros. Siempre Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros bueno. ¿Por qué? ¿Y dónde lo saco? Jeremías, capítulo 29, 11. Porque yo sé, dice Dios, los planes que yo tengo acerca de ustedes. Yo tengo planes de bienestar. Yo tengo planes que no son de mal, para darles porvenir, para darles futuro y para darles esperanza. Ese es el plan que tiene Dios para vos y para mí, y para los que todos somos sus hijos, obviamente, ¿no? Tiene planes buenos. Dios quiere lo mejor. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Dios quiere lo mejor? Y mirá lo que estoy atravesando. Bueno, pero nunca hay que desenfocarse de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor. Ahora voy a desarrollar por qué a veces no tenemos lo mejor que Dios quiere para nosotros. Dios les dijo enseguida que les iba a dar el agua que tanto necesitaban. Pero antes sucedieron algunas cosas a las cuales Dios a veces cierra, ¿no?, la bendición, o no la puede obtener la bendición. Entonces, no nos desenfoquemos de que Dios quiere lo mejor para vos y para mí. En medio de esta pandemia, sí. En medio de que todos se están quedando sin trabajo, sí. Dios es el mismo, sigue teniendo los mismos pensamientos sobre sus hijos.
quiero decirte que Dios tiene sus métodos, maneras y sus tiempos para bendecirte. El problema con nosotros, ¿cuál es? La falta de paciencia. No sabemos esperar a veces. Y no podemos discernir el tiempo de Dios. Hay una falta de discernimiento en lo que nosotros queremos alcanzar, lo que nos hemos propuesto, lo que vamos a invertir toda nuestra fuerza y realmente lo que Dios quiere darnos o lo que es la voluntad de Dios. Y Dios tiene sus métodos. Entonces uno tiene que hacer los proyectos, plantearle a Dios, por supuesto, hacerlo socio, de mira, Dios, yo necesito estas cosas, quiero hacer acá, allá, lo meto, involucro a Dios en mis asuntos, sean económicos, sean familiares, sean de trabajo, involucro a Dios. Por eso Dios es mi Señor. No lo involucro, no puedo dejarlo a Dios de lado. Entonces, si yo involucro a Dios, le voy a dar el lugar de que a través de sus métodos Dios me bendiga. A través de lo que él quiere. Pero no era de esta manera. No era con el crédito en el banco. No. Dios tenía un método para poder bendecirme y otorgarme la petición que yo tenía. Tiene sus maneras. A veces nosotros no entendemos las maneras de Dios. No las entendemos. ¿Por qué Dios me hace pasar por esto para que yo obtenga tal cosa? Bueno, porque Dios también tiene sus maneras y por supuesto tiene sus tiempos. Eclesiastés capítulo 3 dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Los que conocen del campo saben que esto es así. Hagas lo que hagas, ¿sí? Le podés poner fertilizante, podés hacer lo que quiera, quizás aceleres el tiempo de la maduración de la semilla, pero acá no hay cuestiones mágicas. Tenés que arar, tenés que sembrar y esperar que empiece a crecer. Bueno, así es lo mismo con todas las cosas de Dios, ¿sí? Tiene sus tiempos. ¿Será el tiempo este que yo tenía que encararme en esta compra de este nuevo auto? ¿Será el tiempo en que me tengo que dedicar a cambiar? Te estoy hablando de cosas muy sencillas. ¿Será el tiempo de cambiar el celular ahora? ¿Será el tiempo de irme de vacaciones? Sí, será el tiempo. Bueno, a veces las cosas no se dan porque justamente no son los tiempos. Son los nuestros, pero no son los tiempos de Dios. A veces no sabemos esperar. Esperar la oración delante de Dios, involucrar a Dios en mis asuntos y esperar y hacer las cosas que uno tiene que hacer, pero esperar en Dios, tener confianza en Dios. Entonces, dos o tres cositas. Y por último, Dios siempre que nosotros le pidamos algo, siempre nos va a enseñar. Cada vez que nosotros oramos a Dios y le pedimos algo al Señor, nunca nos olvidemos que Dios tiene que sacar una enseñanza de eso. Dios nos enseña a través de todas las circunstancias, de las adversas, de las buenas y de las más o menos. De todas las circunstancias Dios nos enseña para que podamos madurar y crecer en fe. Entonces Dios, yo noté, Dios nos enseña siempre a conquistar y a obtener algo por medio de la fe, esforzándonos, pero siempre confiando en Él y aceptando su voluntad. Nunca te olvides, que yo nunca me olvide, que Dios, ¿sí?, me va a querer enseñar algo a través de la circunstancia que yo esté atravesando. Y a veces cuando uno quiere alcanzar cosas, quiere conquistar, también Dios tiene que dar una enseñanza para que uno vaya creciendo, aprenda a confiar en Dios, aprenda a tener fe y aprenda a conquistar, a alcanzar, a adquirir de acuerdo a los principios y a la voluntad de nuestro Dios. Y acá, tomando este ejemplo del pueblo de Israel, quiero hablarte de algunas actitudes que impiden justamente que la oración no llegue al trono de Dios o que impiden la bendición. Entonces te hablaba de no discernir a veces los tiempos y los procesos. Te había dicho que se había muerto la esposa, que había muerto María. O sea, era un tiempo diferente, era el tiempo de enojarse con Dios, era el tiempo de enojarse con los líderes cuando habían perdido a la esposa. ¿Sí? Estos líderes, Aarón y Moisés, los habían guiado desde Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, los habían sacado de la esclavitud, habían muerto la esposa. Era un tiempo de luto, pero nadie se fijó de eso. O sea, hubo una necesidad, empezaron a quejarse y a despotricar acerca y directamente a agarrarse con esta persona que había perdido a su esposa. A veces la gente no discernimos, la palabra esta que está de moda, la empatía, no discernimos los tiempos de lo que le exigimos a la persona, le exigimos a los empleados, el que tiene empresas.
no discernimos el tiempo que estamos viviendo, no discernimos el tiempo como familia, como esposo, como esposa, de lo que le está pasando al cónyuge o al hijo. Nos cuesta discernir esto y queremos alcanzar, ¿por qué Dios no responde la oración? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque es un tiempo para otra cosa. Esta gente, en lugar de quejarse, hubieran estado con Moisés, hubieran estado con Aarón, eran hermanos, habían perdido un ser querido. Bueno, no discernimos, en este tiempo se ha perdido totalmente. Yo hablaba con mi padre ayer, ¿cómo se ha perdido esto de la empatía? La gente me decía, el que no es cristiano, me decía, a la gente no le interesa más nada, no le interesa nada de si la gente está mal, está bien, cada uno se agarra agua para su propio molino y se ocupa de sus cosas. ¿Viste? No son todos, obviamente, y él me decía eso. ¿Y esto que está pasando cambiará a la humanidad? ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿Cambiará la humanidad con todo lo que pasa? ¿Nos haremos mejores seres humanos a través de esto? Bueno, no discerníamos los tiempos. ¿Será el tiempo? Yo estoy pidiendo algo a Dios. ¿Por qué no lo obtengo? ¿Por qué Dios no me lo da? ¿Por qué no me abre las puertas? ¿Es que será el tiempo o será otro tiempo diferente el que estoy viviendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? No discierno los tiempos. Esta gente no entendía nada. ¿Sí? Tenían un momento de tristeza, un momento de duelo, pero no les importó. No les importó. Entonces hay que ponerse en el lugar de toda esta gente que a veces, ¿no?, ve que hay una tristeza. Yo veía en Buenos Aires la última vez que estuve todos los negocios cerrados y la gente me decía, y lo tuve que cerrar, pero ¿y los dueños no se dieron cuenta que para bajar el alquiler? No les importó nada. No les interesa. No, si no me pagás el alquiler, ni te lo bajo, ni nada, chao, cerralo. Y ahí estaba, pasaba por las calles tristes, ¿sí?, sin trabajo. Me costaba justo en este momento donde estamos todos encerrados bajar un poco el alquiler, qué sé yo, uno no sabe por qué la gente no hace eso. Pero bueno, los negocios todos cerrados, nadie le importa nada, me decían, ¿no?, estos comerciantes que yo hablaba, ¿viste? Y bueno, no discierno los tiempos, ¿no? Le exijo a Dios y a todo que yo quiero esto ya, y es otro momento, ¿eh? Es tiempo de poner todas mis fuerzas, descuidar mi vida espiritual para conseguir esto o aquello. ¿Es el tiempo este? Para dejar de lado a Dios, dejar de ir a la iglesia, dejar de buscar del Señor, dejar de, predicaba el domingo pasado, de hacer lo que yo hacía antes para Dios, dejar de servirle. Es tiempo de toda mi fuerza la pongo para hacer tal cosa y conseguir, conquistar, porque lo necesito. Será un tiempo de estar un poco más tranquilitos, de disfrutar de tu familia. Justamente hoy, mi querida, da gracias a Dios que estás vivo, que estás escuchando este mensaje, porque, ¿no?, estamos viviendo un tiempo en que esto sí que es un abrir y un cerrar de ojos. Hoy la gente estaba bien, al otro día te enterás que está en la terapia intensiva y entubado, y yo digo, ¿cómo puede ser? Y sí, son estos tiempos. Entonces da gracias a Dios por tus hijos que los tenés ahí, da gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Debo estar de acuerdo, mira, yo noté esto, ¿no?, porque escuché muchas cosas. Uno le pide a Dios algo y después termina haciendo otra cosa. Le digo a Dios, Señor, me voy a dedicar ahora a arreglar la vereda de mi casa. Genial. Y de repente, pero tendría que cambiar el televisor ahora, ¿no? Si le pediste a Dios que iba a arreglar la vereda de la casa, ¿para qué te metes en un televisor? Cosas pequeñas, ¿no? Le pido a Dios una cosa, que me ayude en esto, o estoy clamando por un enfermo, y de repente agarro y empiezo a hacer otro. Bueno, la verdad que me voy a ir de viaje. Pues sí, le está pidiendo una cosa a Dios y termina haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pedí a Dios. Y entonces yo tengo que tener un orden. Entonces, debo estar de acuerdo en lo que le pedí a Dios, en los proyectos que compartí justamente con Él. Te dije que lo involucré a Dios, ¿sí?, y con mi familia. Y debo respetar el orden que Dios puso, porque de esta experiencia que yo estoy teniendo, que vos vas a estar teniendo, ¿sí?, algo debes rescatar para tu vida espiritual, como te dije anteriormente. De la experiencia de la conquista, Dios tiene que enseñar algo nos tiene que quedar. Aprender a esperar en Dios, aprender a dar gracias, aprender a involucrar a Dios en los asuntos que me competen. Y si yo lo involucré a Dios y le estoy pidiendo algo a Dios, pues me tengo que centrar en lo que estoy pidiéndole a Dios. Es como que le pedimos tantas cosas a Dios a veces, ¿no es cierto?, que si nos ponemos había un ejercicio de
de ver realmente qué era lo importante. Le pedimos de todo a Dios, pero a veces no son tan importantes las otras cosas. Entonces, si le pido algo a Dios, lo involucro en mis proyectos y arranco con el proyecto, y después capaz que lo dejo a la mitad y hago otra cosa. Entonces, algunos motivos por los cuales no veo la bendición, no la alcanzo, como decían esto, la tierra prometida, ¿no? Dios puso toda esa experiencia para que yo crezca y madure espiritualmente. Otra de las cosas en las cuales se le recrimina a través de esta palabra que te acabo de leer al pueblo de Israel es la falta de confianza y de fe, ¿no? Y miren cuál fue la consecuencia, por eso tomé esta palabra. El versículo 12 le dice Dios a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Me pregunté muchas veces por qué a veces Dios fue tan duro con Moisés. Porque Moisés fue un siervo extraordinario, obediente, manso. Y sin embargo, hubo una acción en la cual Dios le dijo, vos vas a ver lo que yo te prometí, pero no lo vas a tomar. Siempre me pregunté estas cosas, ¿no? Siempre. Y encontré las respuestas, obviamente. O sea, las respuestas están también en la palabra. Le dijo Dios a Moisés y a Aarón, por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas aguas son las aguas de la rencilla. ¿Por qué? Porque las cuales ustedes contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Miren, Dios le había dado una orden enfática a Moisés, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Háblale a la roca, háblale. Y la roca va a dar agua, una piedra. ¿Qué hizo Moisés? Agarró una vara y le empezó a pegar palazos a la roca. ¿Y dónde lo hizo? Adelante de toda la congregación. Entonces para Dios eso fue una falta de fe y de confianza muy grande para una persona que había puesto la vara en un mar y se habría abierto en dos. Entonces como que pareciera, ¿no es cierto?, que Moisés flaqueó en la fe y era el líder, eran los líderes que tenían que introducir, pero le mostraron a todo el pueblo, primero un acto de desobediencia, porque si Dios te dice, por eso te estaba hablando de los planes y los proyectos y las maneras de hacer las cosas, si Dios te dice que lo hagas de esta manera, hacerlo de esta manera. Entonces, háblale a la roca. Bueno, le voy a hablar a la roca. No, en lugar de hablar a la roca le pegó dos palos. Y fíjense que para Dios dijo, ustedes no me santificaron delante de los hijos de Israel, pero yo sí. Ustedes no hicieron lo correcto, pero yo sí me voy a santificar. Y dice que brotó agua de la boca, porque Dios de la roca, porque Dios sigue siendo Dios. Por más que nosotros le desobedezcamos, hagamos lo que queramos, Dios va a seguir siendo Dios y va a ser como Él quiere porque es soberano. Dios es soberano. Pero fíjense la consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, yo te prometí que ibas a entrar a cosas, por cuanto vos me desobedeciste, porque cuanto no me glorificaste adelante de toda la congregación que estaba mirando, vas a ver la tierra de lejos, te voy a mostrar todo, pero vos no vas a entrar. Ni vos ni todos los rebeldes que se han rebelado contra mí, que se quejaban, eso tampoco van a entrar, para que vean, que cuando yo te prometo algo, le decía Dios, yo te prometo algo, cree en que te lo voy a dar. Cree que si está de acuerdo a la voluntad de lo que me estás pidiendo, yo lo voy a dar. Soy soberano, decía Dios. Entonces, le decía, los judíos, anotaba, se pasaron deseando volver a Egipto. Hoy, nosotros cuando estábamos en Egipto éramos así, comíamos las cosas ricas, y ahora nos falta el agua. Hermano, estaban esclavos en Egipto. Todos sabemos de la historia, las pirámides las construyeron los judíos. Eran esclavos, no tenían lugar a nada. Yo anoté estas cosas. Quizás tuviste un tiempo mejor en lo económico, pero nunca se comparará la plenitud de gozo y la seguridad que te da Jesucristo. La queja es otro de las cosas que impide la bendición de Dios. Cuando uno tiene algo y se sigue quejando de tu circunstancia, quejarse de cada circunstancia. Y peor, recriminarle a Dios, ¿sí?, que antes de conocerlo éramos mejores. Ellos le decían, antes que nos trajera este desierto donde nos vamos a morir de hambre y de sed, estábamos bárbaros en Egipto. Claro, esclavos, sin tener ninguna oportunidad de nada, ni levantar la cabeza. ¿Ustedes saben lo que es un esclavo?
no tenía ni lugar de tener propiedades, ni alcanzar nada, tenía que hacer lo que sus amos le decían, era un esclavo. Ahora ellos eran libres y sin embargo, pues en cualquier circunstancia empezaban a recriminarle a Dios y a Moisés. ¿Y por qué nos sacaste de aquí? Eso se sucede muchas veces en la Biblia. Yo te nombré un pasaje, pero constantemente, cada vez que había una circunstancia, el pueblo de Israel otra vez volvía a lo mismo y Dios se enojaba. Dios se enojaba. Y ahora, bueno, le pasó esto, ¿no es cierto? Mira, ayer leí un posteo de Juan Luis Guerra, un músico muy conocido. Dice, es difícil ser cristiano, la verdad, ¿eh? Pero mucho más difícil es la vida sin Dios. Nunca te quejes si vos estás en las manos de Dios ahora, que vuelvas la mirada atrás. Y yo ahora estoy pasando esta circunstancia y antes que no conocía a Dios, que no era cristiano, estaba mejor económicamente, la verdad que no tenía enfermedades. Nunca digas eso, nunca te quejes, porque la libertad y la seguridad y la paz que Dios te va a dar, que Dios te da estando en sus caminos, es incomparable, impagable. No lo puedes decir, yo antes resulta que estaba mucho mejor. No, podés decir eso si cometiste un montón de errores en tu vida y decir, la verdad que voy a tratar de no cometer los mismos errores para estar mejor como estaba antes, pero nunca le eches la culpa a Dios de lo que te está pasando, ¿sí? Ellos le decían a Dios y se enojaban contra los líderes, ¿no es cierto? ¿Por qué los trajeron acá? Quiero decirte, la fe engrandece a Dios y le da la gloria. Lo que yo alcance según su voluntad y sus tiempos, santifica y glorifica a Dios. Yo confiaré en Dios y en sus planes. Entonces, ¿sí? Te fui diciendo algunas cuestiones, ¿no? La queja es algo que a Dios le molesta, le molesta. Hoy tenés una bicicleta para andar, gracias Señor por la bicicleta. Hoy me levanté a la mañana, primero dale gracias que estás vivo, que podés seguir transitando mientras miles de personas están muriendo al instante por este famoso coronavirus. Dale gracias a Dios por si tenés esposa, esposo, hijos. Sea agradecido. No te quejes más de lo que era de lo anterior. ¿Por qué no tendré esto? ¿Por qué no tendré lo otro? No, orá a Dios y en sus tiempos Dios te lo va a dar. Y esforzate, como le decía Dios a Josué, esfuérzate, sé valiente. Claro, hay que esforzarse, hay que hacer algo también para conseguir, pero siempre confiando en Dios, porque la fe es la que engrandece. Por eso le decía, ustedes no me santificaron, no me engrandecieron delante del pueblo. Y te hablo a vos, papá de familia, mamá de familia, que tus hijos vean que vos sos una persona de fe, que confías en Dios, porque ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos, ¿no? Ellos estaban convencidos de que en Egipto, claro, como los egipcios les tirarían su plato de comida y no les faltaba, tenían la panza medianamente llena, ya está, con eso se conformaban, pero eran esclavos, no tenían libertad de nada. Así que la queja, te dije, y por último, uno de los puntos que impide la bendición es la falta de obediencia, lo que te dije de Moisés, ¿no es cierto? Andá a hablarle a la roca. No le voy a hablar a la roca, le voy a dar con los palos, le voy a dar 2 palazos. Y yo te dije que le hable a la roca. No, pero yo le voy a dar 2 palazos. Bueno, a veces, ¿no? Dios también impide la bendición, nos suelta la bendición por la desobediencia. Por la desobediencia. Dios quiere que vayas por este camino, que lo hagas de esta manera, pero uno lo hace a nuestra manera. Siempre tenemos esta lucha interna. ¿Hago lo que Dios me dice o lo hago a mi manera? Eso está en vos y está en mí. Pero que si queremos la bendición de Dios, lo vamos a tener que hacer a la manera de Dios. Falta de obediencia. Fíjense, pobre Moisés, yo leía más adelante, Deuteronomio capítulo 32. La conversación que tiene Dios con Moisés. Le dijo Dios a Moisés, Deuteronomio 32, 51. Ustedes pecaron contra mí, escuchad, pecaron contra mí, delante de los hijos de Israel, y delante de ellos no me santificaron. Lo toma Dios como un pecado. Por eso, querido Moisés, siervo mío, le habrá dicho, yo te amo tanto, pero solo verás ante tus ojos la tierra que les voy a dar a los hijos de Israel, pero no entrarás a ella. ¿Por qué? Porque ustedes pecaron contra mí. No hicieron lo que les había dicho que hagan, me desobedecieron y no me santificaron delante del pueblo. Deuteronomio 3:26, la otra conversación, lo mismo, pero en otro versículo. Moisés le está diciendo al pueblo, fíjate, que no nos pase.
pero por culpa de ustedes el Señor se había enojado contra mí. Y por eso no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto, no vas a entrar a la tierra. Sube a la cumbre del Pisgah y dirige la mirada al norte, al sur, al este, al oeste. Mira con tus propios ojos, porque no cruzarás el Jordán. Se mantuvo firme Dios en la determinación. Y le dijo, manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él será quien cruzará al frente de este pueblo y él les dará posesión de la tierra que ahora estás viendo. Hay consecuencia de la falta de obediencia. Entonces, cuidado, cuando uno levanta los ojos al cielo y empieza a echarle las culpas a Dios, a echarle las culpas al gobierno, a echarle las culpas a la persona que tenés al lado. Cuidado con eso. A veces el que desobedece, el que no tiene fe, el que no tiene confianza en Dios, el que no glorifica a Dios, esa es la responsabilidad. Y no alcanzamos la bendición. Y quizás esto es peor, ver la bendición que pasa por delante y no la podemos alcanzar. Y lo peor de todo, otro sí la va a alcanzar. Manda a Josué. Josué, anda, fortalécelo. Todavía le dice, vos no vas a entrar, pero ¿sabés qué te voy a decir? Que fortalezcas a otro para que él entre. Pero los que no me obedecieron, los que no me santificaron, los que renegaron de mí, los que se quejaron de mí, ellos no van a entrar, no van a conseguir lo que yo tenía preparado. Porque yo tengo pensamientos de bien, de paz, para darles el futuro que ustedes quieren. Claro que lo sigo teniendo, pero si ustedes no me hacen caso, si ustedes se desvían de mis caminos, si ustedes no creen, bueno, lo agarrará otro que sí obedece, que sí cree en Dios, que sí persiste, que sí madura. Esos sí son los que alcanzan la bendición de Dios. Bueno, manda a Josué, anímalo. Tema de otra predicación. Josué, algunos habrán visto la novela. Josué estaba al lado de Moisés y aprendió todo lo que Dios le hablaba a Moisés. Josué estaba ahí al lado, lo sirvió a muerte, al lado de Moisés, aprendiendo. ¿Cómo será que tengo que tratar con Dios? ¿Cómo es obedecerle a Dios? Él escuchaba y lo sirvió. ¿Y quién es el que alcanzó las bendiciones? Pues Josué. Pero Josué sabía cómo había que tratar con Dios. Dios es obediente, Dios es soberano, hay que serle obediente a Dios porque Él es soberano. Termino. Moisés estaba destinado a poseer una tierra maravillosa, pero la falta de obediencia impidió que entrara en ella. La vio de lejos. Debería ordenarle a la roca que brotara el agua, no golpearla. Eso indica impotencia, bronca, impaciencia. No me salen las cosas y agarro todo a patadas. Y hago un montón de cosas para alcanzar lo que tanto quiero. Pero ese no era ni el tiempo de Dios ni la manera de Dios, eran las mías. Como no me salen las cosas y tengo tanta bronca, ¿no? Hago cosas que desobedecen a Dios y que no logro nada, porque por más esfuerzos que tú hagas, decía Jesús, con todo lo que tú hagas no vas a poder añadir a tu estatura un codo. Así que más vale confiar en el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, decía Dios. Por más que te esfuerces, por más que patalees, hay veces que las circunstancias, si no está Dios en el asunto, no vas a salir. Necesitas que Dios, que Jesús esté en tu barca en medio de la tormenta. Impotencia, bronca, impaciencia cuando las cosas no se nos dan. La bendición que estaba destinada para Moisés, para Aarón, era entrar y conquistar esa tierra que Dios le había dado. Los pensamientos de bien, de paz y el futuro que Dios tenía. Dios se la entregó a otro, a Josué y a la otra generación. Todos los que se quejaron, todos los que no creyeron en Dios, todos los que vivían despotricando con las circunstancias, ellos no lograron nada. Murieron todos en el desierto. Y sí entró una generación nueva, una generación de fe, una generación de obedientes, de esperanza, que realmente tenía a Dios como su estandarte y le hacía caso. Termino diciéndote que hay actitudes que sí le agradan a Dios. Vos me decís, bueno, pero a ver, ¿qué hago? Está bien. Me estuviste diciendo que tengo que ser obediente, que tengo que tener fe. Bueno, termino diciendo que las actitudes que agradan a Dios y que atraen la bendición de Dios y nos permiten vivir una vida de paz y llenura con lo que tenemos,
viviendo el día a día. Y que no nos pase como a Moisés y a todo el pueblo, que estaba destinado a poseer y a conquistar algo precioso, pero que se queda mirando de lejos. Las actitudes estas que yo encontré aquí en este mismo pasaje, es que cuando el pueblo se enojó contra Moisés y Aarón, que habían perdido un ser querido, estaban de luto estas dos personas, estaban tristes seguramente, y la congregación fue contra ellos, quejándose que no había agua. ¿Saben lo que hicieron? Se fueron de delante de la congregación a la puerta del templo y se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios y dice que la gloria de Dios apareció sobre ellos. ¿Querés que te diga las actitudes que atraen la bendición de Dios? La adoración constante, la adoración genuina a Dios. Eso atrae la bendición. Cuando yo a la mañana adoro a Dios, lo adoro con todo mi corazón, lo amo, se lo expreso con mis palabras, escucho, canto alabanzas, vivo una vida de adoración en mis actos, en mi manera de caminar, en mi manera de hablar, adoro a Dios. ¿Cuesta? A veces sí, pero eso no significa que yo tengo que bajar los brazos, sino que tengo que persistir, ser constante en un estilo de adoración en mi vida. La adoración fue la que hizo que, en medio de todo ese tumulto, de esas voces que se levantaban, hizo que la gloria de Dios descendiera sobre sus vidas, sobre Aarón y sobre Moisés. ¿Por qué? Porque se postraron delante de Dios, reconocieron que el único que los podía salvar de esta era Dios. La adoración. La otra característica en la cual le fascina a Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos. Es imposible. No se puede agradar a Dios. No se puede conquistar una oración. No se puede esperar que Dios responda una oración si yo la hago sin fe. Es imposible agradar a Dios. ¿Qué es orar con fe? Es declarar, creer que lo que yo le estoy pidiendo, el Señor me lo va a dar. Abrimos el paréntesis, es su voluntad, todo eso lo sabemos. Dios es soberano, si no me lo da no serán mis tiempos, todo lo que te hablé al principio. Pero pararse en la brecha de la fe, es decir, en el nombre de Jesús, yo creo, Dios, te pido, Dios amado, que sanes a este familiar, que me des el trabajo, que traigas paz a mi hogar. Y yo creo firmemente que Dios va a traer esas cosas sobre mí. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Estoy en medio de un desierto, pero yo estoy viendo que está ahí la fuente del agua. ¿Por qué? Porque la fuente de agua viva brota de nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por último, la maravillosa actitud que desata sobre nosotros las bendiciones de Dios, que abre las puertas del cielo, es la gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Estoy tirado en la cama enfermo. Gracias, Señor. ¿Por qué? Y quizá porque no estás muerto, estás vivo. Doy gracias a Dios por este auto que tengo. Doy gracias a Dios por el plato en la mesa. Doy gracias a Dios porque no ha tocado este virus a mi casa. Hay agradecido en todas las cosas, aún en las circunstancias adversas. Porque acá la palabra todo es todo. Dai gracias a Dios. Me quedé sin trabajo. Gracias, Señor. Me quedé sin trabajo. Yo sé que tú me vas a dar otro mejor o me vas a sostener de alguna manera. Pero yo te doy gracias porque hay que dar gracias en todas las cosas. Es difícil, por supuesto. En medio de las circunstancias, es difícil dar gracias, de las circunstancias adversas, es difícil dar gracias a Dios en todo. Pero dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Viste cuando uno dice, estaré en el centro de la voluntad de Dios? Será la voluntad de Dios. Mira, si sos una persona agradecido, quédate tranquilo que estás en la voluntad de Dios. Dar gracias por todas las cosas, aún en las peores que te estén pasando. Dale gracias a Dios. Que el Señor nos ayude a ser pacientes, obedientes, ordenados, a esperar el tiempo de Dios, a esforzarme, obviamente, sin dejar de lado la vida espiritual, sin dejar de lado a Dios, porque teóricamente estoy hablando con una persona que involucró a Dios en sus asuntos. Entonces, si yo involucré a Dios en todas mis oraciones, no puedo dejar mi vida espiritual.
no puedo dejar de leer la Biblia, no puedo dejar de congregarme, de escuchar una palabra, de cantarle a Dios, no puedo dejar esas cosas y de orar, de mantener comunicación con Dios. Que Dios nos ayude a tener fe, que Dios nos ayude a tener confianza total en que Él quiere lo mejor para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude. Espíritu Santo de Dios, que nos llene de su paciencia, de su paz y de todos los frutos que vienen con la presencia de Cristo sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya dado aliento. Termino con lo primero que empecé. Dios tiene planes, buenos pensamientos de paz y de bienestarles para darnos el fin que nosotros esperamos. Gracias a Dios. Que el Señor te bendiga.